Aquí Capitán ANCAP. Desde Radio Antorchas. Desde Radio Antorchas. Iniciamos este viaje con ideas y buena música. Me levanto temprano, soy un esclavo libertario que clama clavar en tu alma lo necesario. Falta más amor y con dolor recompensamos. Aquí Capitán ANCAP. El equilibrio fatal de un estado endemoniado. Nos dan deuda para pagar tanto saqueo. Esto no es recreo, reos del regateo. Por favor, tío, hágame. Iniciamos este viaje con ideas y buena música. Por favor, tío Hayek, libérame del mal. China es un país soberano de Asia Oriental. Es uno de los países más antiguos del mundo y es el más poblado del planeta con 1.400 millones de habitantes. Y es la primera potencia mundial en PBI en términos de paridad de poder adquisitivo. Se dice que es un estado socialista gobernado por el Partido Comunista de China, pero eso está por verse. Es el tercer país más extenso del planeta por detrás de Rusia y Canadá. Si buscan en la historia, creo que China es uno de los países y su población por la que más vicisitudes sufrió. En realidad casi una pálida tras otra, como la guerra del opio y la humillación china, pasando después por la tremenda hambruna sufrida por Mao Zedong y su revolución comunista. Todos estos verdaderos escollos para poder prosperar como sociedad, hasta 1979, en donde comienzan las grandes reformas, sobre todo económicas, que siguen hasta hoy. De cualquier manera, el pueblo chino siempre mantuvo su fe estoica y jamás se desintegró como nación. Imaginemos entonces cómo estarán ahora, que les llegó la buena. La economía de China es la más grande del mundo en términos de Producto Interno Nominal y la mayor economía del mundo en paridad de poder adquisitivo, según el Fondo Monetario Internacional. Su PBI nominal, estimado en 18,4 billones de dólares, representan alrededor del 18% del PBI mundial. Fue el país en donde la clase media creció como en ningún otro lugar del mundo. Como dato de color, en China hay más rascacielos que en toda Europa junta. El término tasas chinas fue creado debido a ser el país con el crecimiento anual más alto sobre el resto de los países, tanto orientales como occidentales. Ya es considerada la segunda potencia mundial y próxima a ser la primera en cuestión de años. En 2020, China ya era el mayor exportador del mundo. Líder mundial en valor bruto de producción industrial, minería y procesamiento de hierro, acero, aluminio y otros metales, además del carbón. En tecnología no hace falta que aclare algo, ¿no? Hay noticias en Google, y ojo que hablo del Google occidental y no del Google chino, que dice que China ya es el país más rico del mundo y su población está disfrutando de sus privilegios, ciudades modernas, tecnología de punta, imágenes nunca vistas, y estamos hablando de China. Ahora digo yo, ¿China es un país comunista? ¿Cómo se puede ser comunista con una economía absolutamente capitalista? Pero también pienso, ¿China es un país liberal? ¿Cómo se puede ser liberal con un solo partido político y con unas limitaciones muy notorias de las libertades individuales? ¿Es tan así? ¿Será un poco de todo? ¿O será exagerado lo que pienso? ¿Y por qué no se habla tanto de China y solamente florecen las malas noticias o publican cuando algún indicador económico empieza a bajar un poco? ¿Acaso para un liberal no es mejor una descentralización del poder y de la economía? ¿No queremos acaso salir de un mundo unipolar y pasar a un mundo multipolar? Adrián Díaz, consultor de empresas extranjeras que vive en China hace más de una década, nos va a hablar sobre si existe o no una guerra de propaganda contra ese país. Radio Antorchas y Viva la Libertad.
Bueno, Adrián, voy a arrancar saludándote. Buenas tardes, gracias por estar conmigo acá en Radio Antorchas. Adrián Díaz, a ver si lo digo bien. Sos consultor, asesor para empresas extranjeras en China y obviamente estás viviendo en China. Sí, sí, sí. Bueno, por la pandemia me he salido, pero sí, sí. Llevo 16 años viviendo en China y espero poder volver. O sea, vamos a hablar sobre si hay una guerra de propaganda contra China y 16 años es bastante como para que vos hayas visto la transición china y todo lo que se está hablando en todos lados sobre ese país. Así es. Dispuesto a responderte a las preguntas que tengas y a ver si podemos arrojar algo de luz sobre el tema. No, seguramente con vos sí. Yo quiero arrancar ya con la primera pregunta, que no sé si es ya directa o no, pero ¿cómo puede la sociedad china vivir con un solo partido político? Pues es interesante esto. Lo primero que diría es por qué necesitamos varios partidos. ¿Por qué necesitamos un Estado? ¿Por qué necesitamos democracia? ¿Por qué necesitamos, por ejemplo, una organización familiar en nuestras familias? Y todo esto son convenios a los que ha llegado el ser humano por una serie de motivos históricos, por una serie de evoluciones naturales. Unos humanos han llegado a unas conclusiones y otros han llegado a otras. Yo sé que es impopular decir esto y en Argentina sois bastante sensibles con este tema, pero a mí me gusta poner en duda la democracia. Y poner en duda la democracia no significa oponerme a la democracia, sino colocarla sobre la mesa, intentar someterla a debate Sí, y más que nada si el es tan sistema, buena. ¿Cómo? más que nada el sistema. Sí, sí, claro, y si es el mejor sistema, ganará la discusión. Es decir, no tenemos que tener miedo a someter a debate ningún tema, no debería haber ningún tema tabú, ¿no? Y una vez lo sometamos a debate, si el tema es suficientemente convincente, ganará, y si no, perderá, o tendremos dudas, o intentaremos mejorarlo. Yo comparo, por ejemplo, el sistema chino de partido único, que se ve tan malo y tan feo, con nuestro Congreso, ¿no? El Congreso o las Cortes, el Congreso de los Diputados en Argentina o el Senado. Vosotros sois bicamerales, pero bueno, hay otros países que son unicamerales. Imaginemos una única cámara, o juntemos el Congreso y el Senado y pensemos que el Congreso es el partido único. Es decir, lo que en China llamamos partido único, en Argentina le llamaríamos Congreso. Y dentro del Congreso ustedes tienen diferentes partidos y en China, dentro del partido, hay diferentes facciones. Entonces, si lo entendemos así, ya hemos resuelto la ecuación. O nosotros somos un sistema de Congreso único o ellos son un sistema de multifaccional, si queremos decirlo así, ¿no? Lo que pasa es que está representado de diferente manera. Yo no entiendo las discusiones que tenemos nosotros en nuestros congresos, que no sirven absolutamente para nada, porque a los congresos ya se llega con la votación negociada, por tanto no es una herramienta de debate, ni nadie puede ser convencido por nadie. Si algún miembro de los partidos que debería someterse a su disciplina de partido vota otra cosa, probablemente es porque le hayan pagado para ello y es un acto de corrupción. Nunca nadie se siente convencido por los argumentos del otro, con lo que todo es un show que nos montamos Sí, sí, sí. para decir que eso es una democracia. En China no se hace. En China es verdad que nosotros criticamos mucho que hable el líder y todo el mundo levante la mano al unísono. Bueno, es feo desde nuestra parte, pero desde nuestros congresos se hace exactamente lo mismo. La bancada que sabemos que votará a favor, vota a favor, y la bancada que sabemos que votará en contra, vota en contra. No hay ninguna sorpresa, no sirve para nada. En China tampoco sirve para nada. Entonces, ¿dónde están las discusiones? Pues tanto en nuestros congresos como en China están entre bastidores, que ahí es donde las facciones discuten y se deciden las cosas. Dicho todo esto, a mí el sistema chino no me gusta en especial, igual que no me gustan los sistemas occidentales. No intento defenderlo, solo intento un poco poner en duda que nosotros tengamos una democracia perfecta y que ellos tengan un sistema tan imperfecto, ¿no? Se parecen más de lo que pensamos los dos sistemas, para bien o para mal. Sí, bueno, o sea, vos decís que hay un solo partido, pero dentro de él puede haber muchas agrupaciones con pensamientos diferentes. Te diría con pensamientos más diferentes de los que puede haber en el Congreso argentino. ¿Lo encontrás vos viviendo en China? O sea, hay como una especie de libertad de prensa donde
Hay una prensa No, libre donde te está explicando qué es lo que está sucediendo dentro de ese partido, que hay distintas agrupaciones. no hay una prensa libre y no te enteras de lo que sucede. También desde otro punto de vista, cuando te decía que llegamos a una serie de conclusiones como seres humanos, em, los latinos especialmente, quizá en eso nos parecemos argentinos, españoles, y en general los occidentales, tendemos a que nos importe mucho la política, ¿no? Y una de las cosas que más refuto es que en China no se puede hablar de política, ¿no? Nos explican que los chinos no pueden hablar de política, y es que los chinos no están interesados en hablar de política. Y cuando le dices esto a la gente, te dice, bueno, ¿cómo que no están interesados? ¿Quieres decir que no les interesa porque los meterían en la cárcel o están amenazados para que no les interese? No, no les interesa, igual que a lo mejor a ti no te interesa el ping-pong. Y si yo estuviera todo el día hablándote de ping-pong, me dirías, Adrián, es que este tema, de verdad, es que me da igual quién ha ganado el último mundial de ping-pong, porque yo es que no sigo el ping-pong. Pues es exactamente el mismo pensamiento que tienen los chinos sobre la política. Se ve que desde nuestra concepción es imposible, es increíble en el sentido estricto, es decir, no nos lo creemos, pero es así. Es decir, tú le llegas a un chino y le dices, ¿y tú qué piensas de la democracia? ¿Y qué piensas de tu presidente? ¿Y por qué no tenéis partido? ¿Y por qué tal? Y lo que te dice es, ¿pero qué esperas arreglar teniendo este tipo de discusiones? Es que no lo entiendo. Yo necesito trabajar, yo quiero irme a trabajar y dejar de tener discusiones absurdas en una barra de bar. No hay barras de bar. Ellos no tienen la tradición, como decimos en España, de solucionar los problemas del país con una cerveza en una barra de bar, porque no tienen esa cultura. Entonces, todo va muy diferente a eso. Y con respecto a la pregunta de si hay libertad de prensa, no, la prensa está controlada con el gobierno porque es parte de... el gobierno chino piensa que hay una comunicación y esa comunicación lo engloba todo. Engloba prensa, engloba cine. Han sufrido mucho el cine, por ejemplo, norteamericano, que es claramente una herramienta política. La prensa es una herramienta política y, por tanto, lo que dicen es si es una herramienta política, tiene que estar controlada por la política. Entonces, de nuevo, no estoy nada de acuerdo con eso. Intento explicar lo que es la realidad. Y la realidad es que, adoctrinados o no, que es otra parte, a lo mejor es que les enseñan desde pequeños a que no les interese la política, pero no les interesa hablar de política. No es que estén acobardados, no es que estén amenazados, es que no tienen ningún interés. Yo suelo decir que para los chinos la política es como un fenómeno atmosférico. Llueve, pues llueve. No me pongo a clamar al cielo por qué llueve. Como mucho, cojo un paraguas e intento que la lluvia me afecte lo menos posible. Y eso es lo que haría un emprendedor o un trabajador chino. Hay una ley, pues intento esquivar la ley, intento pagarle a alguien para evitar esa ley, intento trabajar para que no me afecte esa ley, pero no intento pelearme con la ley como haríamos los occidentales, pegándome contra un muro, intentando cambiar la política, ¿no? Ellos piensan que la política está ahí, va a estar ahí y no hay nada Sí. que hacer para cambiar. Pero Adrián, justo dijiste ping-pong y te comento que soy entrenador de tenis de mesa, justo. Lo dijiste en el momento, Ostras. ¿no? Pero no Vale. importa, no importa. Eh, el tema es, por ejemplo, bueno, puede haber una discusión futbolera. Uno es hincha del Real Madrid, otro del Atlético de Madrid, uno del Manchester United y otro del Manchester City. Pero terminamos de discutir ese tema, vos te vas a tu casa, yo me voy a la mía y eh, no incidiste en mi vida, ni en mi economía, ni en mis planes, ni nada. Ahora, un tema político no puede perjudicar una sociedad o un individuo como para Sí, decir, bueno, no me interesa la política. Yo conozco miles de personas, cientos de miles de personas que no les interesa el fútbol. Bárbaro. Vos decís, qué extraño puede decir, porque la mayoría de la población es futbolera. Pero no incide en la vida del ciudadano. En cambio, la política te puede perjudicar. sí, lo que sucede es que nosotros el clima también te puede perjudicar. Vuelvo a la misma comparativa. Que nieve, que esté nevando y tú no tengas ropa te puede matar de frío. Pero intentas protegerte, no intentas cambiar los cielos. Para los chinos un poquito la política, el Estado, es algo incambiable. Por tanto, no tienen esa mentalidad de que no es que tú estás diciendo nos afecta la política, no. En el fondo lo que estás diciendo es podemos actuar sobre lo que nos afecta y por eso discutimos sobre política. Los chinos no pueden actuar sobre lo que les afecta, igual que no pueden actuar sobre el clima y por tanto no discuten sobre eso porque no tienen ningún poder de decisión. Está en manos, se supone, de gente inteligente que ha sido designada para ello, eso es lo que piensan. Hay una meritocracia
asumida con respecto al escalafón al que han llegado los políticos y estarán los más listos, de la misma manera que en una empresa podríamos decir que el trabajador que trabaja en la portería no está preocupado por las decisiones que toma en la última planta los directivos que están comprando una multinacional en otro país. Y le podría venir alguien y decirle, hombre, pero eso te afecta, porque si cometen una mala decisión echarán a 8.000 trabajadores a la calle y tú serás uno de ellos. Y dirá, bueno, pero es que yo formo parte de un engranaje donde se supone que los más listos están ahí arriba y yo no tengo ningún poder de decisión, yo no puedo cambiar al dueño de la empresa, ¿no? Entonces, hay un poquito es que tampoco lo llamaría resignación, porque estaríamos volviendo al punto de vista occidental. Es como pensaría un occidental si ahora nos impusieran ese sistema. Hablaríamos de resignación. Ellos no han conocido otra cosa, por tanto, no tienen ningún interés en otra cosa. Justamente con la sociedad china, ¿no? Que vivió en el siglo pasado ese sistema comunista de colectivización de la población, sobre todo de la población agraria, donde han querido cambiar el sentido de cómo formar una familia, cómo vivir en sociedad. Y a ellos les afectó profundamente su vida, y bueno, y así les fue, bueno, así lamentablemente lo mal que le fue a la sociedad china con ese sistema que han querido implementar. ¿Cómo sería, por ejemplo, si nosotros dos quisiéramos formar un partido político? No podríamos. Y aparte otra pregunta, ¿qué lugar tiene el disidente hoy en China? No podríamos formar un partido, pero es que no tenía ningún sentido que intentáramos formar un partido. Claro, es lo mismo. Hace un tiempo me preguntó una periodista, ¿qué pasaría si yo quisiera montar mi propia radio en China? Pues no podrías, pero obviamente es otro lugar con otras normas, ¿no? ¿Y qué lugar tiene la disidencia? Pues lo mismo que te estaba diciendo, nula, y realmente no hay disidencia, podríamos decir. Pero no hay disidencia bien porque ya se fueron en su día o bien porque no se manifiesta, pero es una disidencia mínima. O sea, cuando dicen que el presidente chino tiene unos niveles de aceptación altísimos, realmente los tiene, no es propaganda. Es decir, a cualquier chino que tú le preguntes por su presidente está muy orgulloso de su presidente. Será por adoctrinamiento, será porque controlan los medios y obviamente no les cuentan las cosas malas, pero la realidad es esa. Están 100% con su presidente. Entonces, tiene unos niveles de aceptación, no sé si es por encima del 90%. Hay un porcentaje de gente que sí se informa afuera, que quizá tiene otras ideas y no le gusta ese presidente, pero hay muchísima gente que se informa afuera y le sigue gustando ese presidente. Es decir, no. Históricamente, entonces, el pueblo chino siempre fue de aceptar las normas impuestas, porque con lo que me estás diciendo, mañana el presidente se despierta de mal humor y aplica un impuesto del 70% de los ingresos, sobre los ingresos a la gente, por una causa noble, justa, injusta, lo que sea, nos tenemos que armar porque se viene la tercera guerra, no sé, lo que sea, los chinos aceptan, acatan y siguen para adelante. Totalmente. Eso ha pasado con el COVID, eso ha pasado también en nuestros países, es decir, como digo, no es tan diferente la forma en la que pensamos nosotros. Nuestros países nos han encerrado, nos han restringido la libertad. Yo diría la segunda libertad más importante después de la libertad a la vida, que es la libertad ambulatoria. Nos la han restringido y nos restringen todos los días con impuestos. Es decir, no es algo que solo ocurra en China, ocurre en todos los lugares. Yo es que no le vería tanta diferencia. Yo te digo, yo llevo 16 años viviendo en China, haciendo negocios en China. Jamás me he sentido molestado por el partido. Muchas veces me han dicho, no es difícil hacer negocios en China con el partido. No, es difícil hacer negocios en España. En China es muy fácil hacer negocios. He tenido muchísima más libertad económica, infinitamente más libertad económica en China de la que tuve en España cuando empecé a hacer negocios. Entonces, todas estas preguntas que me haces tienen sentido desde un punto de vista político, desde nuestra concepción de la política, desde nuestra concepción de queremos actuar sobre la política, nos sentimos sujetos decisores y todo esto. Pero cuando llegas a un lugar donde la política está completamente desligada de la sociedad, va por un lado y la sociedad va por otro, y como dices, si un día se levanta, se le cruza un cable y cambia una ley, como pusieron en su día la ley del hijo único, pues nos adaptamos todos a esa ley.
y nos están restringiendo nuestra capacidad reproductora, que sería otra de las libertades fundamentales, ¿no? Sí, 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 sí. Se acata y punto, como se acató en su día. Sí, bueno, de hecho, pasó con la ley, ahora está la ley del segundo hijo, ¿no? Que, Bueno, ya digamos, se liberó el segundo también y de hecho ahora se potencia porque ahora les faltan niños. claro. Y, y bueno, si uno quiere tener más de 2 hijos, te permiten pagando una multa. No, ahora ya, bueno, se va liberalizando hasta, yo creo que ya hay excepciones donde ya no hay límite de hijos. Hay algunas que ya están en el tercero, se van abriendo todo ese tipo de limitaciones. Antes sí, bueno, hay muchísimas excepciones también, solo es una raza, una etnia, mejor dicho, los que solo podían tener un hijo, pero esa etnia es el 91% de China. En todo caso, el otro 9% eran más de 100 millones de personas que podían tener 2 hijos. La gente del campo podía tener 2 hijos si el primero era una niña. Y después, bueno, divorciándose y volviéndose a casar se podía tener un segundo hijo, con extranjeros se podían tener hijos ilimitados, es decir, había diferentes excepciones, pero sí, una vez llegaras a tu límite, si tenías un hijo más, tenías que pagar una multa. Yo escuché acá a un referente liberal explicar un poco lo que es el fascismo y bueno, había dicho que el fascismo es hacerte creer que sos dueño de tus cosas, ¿no? O sea, hacerte creer que la propiedad privada es tal, existe, pero en realidad el Estado cuando quiere toca un botón o te toca el timbre o abre tu puerta y se acaba un poco la propiedad privada. En China, eso directamente ni siquiera lo disimulan entonces, porque no se puede tener, bueno, Es que hijos. si eso fuera fascismo, yo te diría que eso es lo que pasa en nuestros países, no es lo que pasa en China. La diferencia con China, justamente lo has dicho tú, en que no se disimula, en que es mucho más transparente. Muchas Claro, veces me claro. preguntan, ¿tú no te sientes espiado por el gobierno en WeChat, en la app china, en el WhatsApp chino? ¿No tienes la duda de que te espían? Digo, no, la duda la tenéis vosotros, yo tengo la total certeza. Estamos bastante más avanzados que vosotros. Vosotros sois los que seguís pensando que tenéis un gobierno noble, que jamás os espiaría, que jamás os expropiaría vuestra casa, vuestra empresa. No, lo va a hacer igual que el chino. Lo que pasa es que el chino te lo dice a la cara. No hay tanta diferencia. Eh, Vos dijiste que China de a poco va liberando, por ejemplo, ya la ley del segundo hijo y algunas otras cosas, bueno, y la apertura económica, ¿no? O sea, el crecimiento económico, la expansión que tuvo, que después de economía vamos a hablar un poquito después. ¿Todavía se está viviendo la transición o capaz vos que hace 16 años encima que estás ahí, os dijeron, bueno, hasta acá llegamos? No, te diría, no es bien así. No es que China se esté abriendo, de hecho, China se está cerrando. Eso es lo que se explica mal en Occidente. China se abrió en 1979 79, sí, y sí, sí. 79. Ahí se empezó a abrir y yo diría que su nivel máximo de libertad lo alcanzó aproximadamente en el año 2000, entre 2000 y 2005 o 2000 y 2010 serían los años de mayor libertad. Y ahí ha habido una libertad máxima que no conocemos en ningún lugar de Occidente en ningún momento de nuestra historia. O sea, los niveles de libertad que ha habido en China, y eso es lo que no se ha explicado. Eso es lo que cualquiera, cuando se lo digo por primera vez, me dice, ¿qué estás diciendo, Adrián? Bueno, eso es lo que yo viví. De hecho, en algunos lugares se ha entendido porque le llamaban el capitalismo salvaje. ¿Por qué le llamábamos a China capitalismo salvaje? Porque veíamos esas fábricas con miles de empleados que no levantaban la cabeza, que no tenían derechos, donde no había sindicalismo. ¿Qué clase de país comunista era ese, ¿no? Donde no hay Estado social, la seguridad social no existe, no hay sanidad no hay sanidad pública gratuita, no hay autopistas gratuitas, no hay absolutamente nada gratuito. Entonces, ese es el momento de China entre 2000 y 2010 aproximadamente. Ya empezó en el 79, pero se fue liberalizando por fases. A partir de aproximadamente 2012, 2014, se ha empezado a cerrar China. Entonces, ahora no estaríamos en una fase de apertura, digamos, ¿no? Hemos llegado a la cumbre y ahora estaríamos en la fase de bajada, todavía muy arriba desde el punto de vista de libertad, pero yendo hacia abajo. Cada vez tenemos menos libertad.
Eso es cierto. Y esto ha pasado en los últimos 7, 8, 10 años, aproximadamente. Es decir, ha habido un cambio de tendencia, aunque no sé, bueno, dime. No. Esto se está convirtiendo de a poco en una entrevista un poco distópica, ¿no? Porque nosotros estamos viendo en Occidente como cada vez hay menos libertad de expresión, menos libertad en todo sentido. El programa pasado hablamos sobre el cercenamiento de las libertades de expresión del individuo y eso es lo que está ocurriendo en Occidente. ¿Vos qué decís? ¿Que están viendo el modelo chino y quieren ir hacia ello? Sí, yo muchas veces digo que China no es una realidad distópica futura, sino que es quien nos está marcando el camino. Es decir, China antes iba unos pasos por detrás. Yo cuando llegué a China, yo les decía a los chinos, vengo del futuro, y ahora ahora no, desde hace más de 10 años, cuando llego a Europa, les digo, vengo del futuro. Y las cosas que voy viendo suceder en China, las voy viendo suceder después en Occidente, en los países más desarrollados del mundo, con años de retraso. Es decir, hay una frase de John Stuart Mill que repito mucho, que es toda idea pasa por 3 fases: ridiculización, discusión y adopción. Entonces, cada vez que vemos algo en China que hacen los chinos, lo ridiculizamos porque no lo entendemos, pasan los años y lo empezamos a discutir en nuestros países, y pasan los años y lo adoptamos con total normalidad. Un ejemplo, por ejemplo, son las cámaras en las calles. China llenó sus calles de cámaras, decíamos 1984, esto es la distopía orwelliana. Todo lo demás, bueno, hoy en día la ciudad con más cámaras en las calles del mundo es Londres, no es ninguna ciudad china. Y esto, Londres, una de las ciudades más libertarias, si queremos, o libertarias no, pero liberales del mundo. Por lo menos Inglaterra, sí. Sí. Bien, pues es la ciudad con más cámaras en las calles. ¿Cómo es posible que hayamos pasado de esa ridiculización a ni siquiera la discusión, hayamos pasado a la adopción sin que no haya habido ningún tipo de protesta? Y es porque poquito a poco nos lo van colocando, ¿no? Yo en mi Twitter habré escrito la misma frase 20 o 30 veces como mínimo, que es China no hace sino lo que a tu político de turno le encantaría hacer y algún día hará. Y lo pongo esa frase cada vez que me enseñan una noticia de Occidente donde se aplica algo que he visto aplicado en China 10 años antes, o 15 años antes, o 20 años antes. Entonces, cuando lo aplicaba China eran malos, malísimos, y estoy de acuerdo. Lo que pasa es que 10, 15 años después lo aplicamos nosotros y nadie protesta. Entonces, esto, por ejemplo, ha pasado con el COVID. Y no entro en si el COVID existe, si no existe, si es más duro, más blando. Yo de COVID no sé. Solo analizo las decisiones gubernamentales. Y yo digo que hubiera sido imposible que Occidente hubiera restringido la libertad ambulatoria de las personas si no lo hubiera hecho China antes. Es decir, China nos marcó el camino. Para acabar con la pandemia hay que encerrar a la gente en sus casas. Esto hoy en día lo vemos normal, todo el mundo lo ve, o sea, la gente que está a favor de esto lo ve incluso necesario, pero si en 2018 nos dicen que viviríamos esto en 2020, el 100% de las personas hubiera salido a la calle a protestar diciendo: a mí no me va a restringir ningún gobierno que salga a la calle, ya tomaré mis medidas y tal. Nos lo han ido colando poco a poco, lo hemos aceptado, pero lo hemos aceptado porque teníamos un modelo que nos ha enseñado cómo se hacían las cosas. Entonces, el reconocimiento facial, qué cosa más terrible, esto parece un episodio de Black Mirror y no sé qué más. Bueno, pues el reconocimiento facial será, se utilizará en las escuelas, se utilizará en los centros públicos y en los hospitales pronto, y si no se utiliza todavía en Occidente es porque no tenemos la tecnología, porque vamos muy por detrás tecnológicamente de China. No es ni por cuestiones éticas, ni por cuestiones, en todo caso es por vergüenza política. Porque, como decíamos, los chinos no tienen ningún tipo de vergüenza para explicarte que no, que esto se hace para controlarte porque es bueno para la población. Podemos estar de acuerdo o no, pero te lo dicen a la cara. Nuestro gobierno empezará a decir que bueno, que esto es necesario, a lo mejor no lo podemos, hasta que no haya un atentado terrorista no se atreverán a dar un paso más, pero el día que haya un atentado terrorista, ¡pum!, nos lo cuelan como no sé, el registro en los aeropuertos o todo lo demás. Entonces, es una cuestión de, nos va enseñando el camino. Entonces, por eso digo que hay muchas cosas que las vemos en China, nos gusten o no, y nuestro gobierno nos las acabará imponiendo solamente con unos años de retraso por culpa de nuestro retraso tecnológico. Sí. Bueno, yo escucho esto y me da escalofríos, ¿viste? Me acuerdo de 1984, de cuando papelaban la ciudad diciendo el buen ciudadano obedece, ¿no? En la novela
por ese término, ¿no? Te cuento, mira, yo tampoco tengo opinión sobre el tema de Rusia, no quiero tenerla, porque al final todos somos expertos de todo y esto es muy malo, pero yo nunca pensé que prohibiríamos los medios rusos, los canales rusos, y hay gente que dice, no, esto es bueno porque están lanzando propaganda. Bueno, esto es la razón por la que los chinos han prohibido, y te decía antes, que no hay prensa libre en China. Es decir, es la misma razón que hemos puesto en duda toda nuestra vida porque eso era de un lugar tenebroso, autocrático y todo lo demás. Pero cuando cambia algo, nos lo consiguen cambiar y de repente ya podemos censurar canales de YouTube o censurar medios que no nos interesa y de nuevo lo mismo que te decía con la democracia, ¿no? Podemos someter a debate, yo quiero escuchar todas las versiones, por locas que estén, yo quiero escuchar a los terraplanistas, yo quiero escucharlos a todos y después ya tendré el criterio si me han educado con suficiente sentido crítico para decir, mira, esto no lo paso por aquí y te estás ridiculizando tú a ti mismo explicando esto. Pero ya cuando mi gobierno decide qué cosas se pueden explicar y qué cosas no, bueno, pues no veo tanta diferencia con lo que hacen los chinos, ¿no? Dejando de lado la prensa, cierro los diarios extranjeros, cierro todos los diarios y quiero que me digas qué pensaba la sociedad china, ¿no? ¿Qué pasó con Hong Kong y qué piensan hacer con Taiwán? ¿Qué dice el chino, viste? El chino quiere que tomemos Taiwán pasado mañana. Sí, sí, y si es mañana, mejor. Lo que pasa es que también el gobierno chino tiene, yo lo llamo comunicación en V, porque muchas veces lo que hace el gobierno chino es lanzar un mensaje a sus ciudadanos sin que lo mande directamente el gobierno. Es decir, por ejemplo, con el tema de Taiwán. Con el tema de Taiwán llevamos, iba a decir 30 años, no sé, a lo mejor llevan 100 años, haciendo chistes, bueno, 100 no, obviamente, pero haciendo chistes de el presidente de Taiwán. Entonces, el gobierno chino no te dice los taiwaneses son malos, pero la ridiculización en los programas de televisión es cuando el presidente de Taiwán se tropieza o cuando la presidenta ahora hace no sé qué cosa o todo lo demás. Entonces, te van inculcando una semilla de estos son tontos, estos son malos, estos les va mal porque no quieren ser parte de China, etc. Entonces, al final, no hace falta que el gobierno te diga vamos a invadir Taiwán. Es que el propio público se lo pide al gobierno. Entonces, al final, el gobierno lo que dice es, bueno, yo no quería, pero si me obligáis, pues voy a tener que intervenir, ¿no? Entonces, es un poquito, le llamamos a comunicación en nube porque al final tú has creado la semilla, pero al final el público es el que piensa que la semilla ha salido de él y que te lo está ordenando él a ti, ¿no? Entonces, es fantástico. Esto pasa también en Occidente, pero en China es muy gráfico porque se ve como yo me encuentro a chinos que dicen es que mi gobierno es muy débil, es que mi gobierno es demasiado flojo, es demasiado pasivo, es demasiado pacifista. Entonces, claro, el gobierno después recibe todo ese feedback de vuelta, ¿no? Esto, por cierto, también pasa con el tema de los uigures, no sé si lo conocéis, pero el tema de si hay trabajo esclavo, de esa etnia que es musulmana, que está en una región que de hecho viví unos años en esa provincia. Y es muy curioso porque yo es una de las cosas que explico por la que no me gustaría que hubiera una democracia en China. Y es porque si los partidos se presentaran públicamente en unas elecciones, teniendo en cuenta cómo funciona el populismo en el mundo, que es que un político lo que hace es prometerte lo que quieres oír para ganar tu voto, independientemente si lo que quieres oír es bueno o malo. Lo que sucedería con esa región sería infinitamente peor que lo que sucede hoy, porque habría un partido de extrema derecha que lo que diría es, si yo subo al poder, voy a arrasar esa región, voy a meter a todos esos musulmanes en la cárcel y no va a quedar ni uno. Y ese partido arrasaría en unas elecciones. Entonces, para que veamos lo complicado que es una democracia cuando la población no está suficientemente educada y es muy fácilmente maleable. De nuevo, si un presidente se presentara hoy a las elecciones diciendo que quiere invadir Taiwán mañana y otro, como el que está actualmente, dijera que bueno, que es una prioridad, pero ya veremos, el de ya veremos pierde las elecciones. Entonces, ojo porque la democracia, bueno, tiene una serie de problemáticas y es que es muy fácil jugar con los sentimientos, con las emociones de la gente. Vosotros lo habéis vivido con el tema de Malvinas y se juega mucho con eso, ¿no? Nosotros en España decimos cada vez que hay un problema económico reconquistamos Gibraltar. ¿Por qué? Porque cuando quieres desviar a la gente su atención es Sí. Gibraltar español, ¿no? Entonces,
sé que habrá mucha gente muy demócrata que estará diciendo este hombre está loco porque la democracia es lo máximo y eso no se puede poner en duda, lo entiendo perfectamente. Yo he ido cambiando de opinión a medida que he ido viendo, bueno, pues en estos años lo peligroso que es pensar que nuestro sistema es extrapolable en cualquier lugar y que va a funcionar igual de bien que funciona, si es que funciona bien en nuestros lugares, en cualquier lugar. Y bueno, no sé si te he contestado por el tema de Taiwán, pero No, por ahí. no, sí, 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 sí. Lo loco es que, por ejemplo, si bien no hay elecciones, pero por lo menos hay plebiscitos, hay referéndums, ¿hay algo o no hay nada en China? No, a ver, teóricamente, según lo explican ellos, hay una especie de congreso y en ese congreso vienen los representantes de cada comuna, vamos a decir, si se utiliza el lenguaje inicial, y esa comuna se elige esos responsables de esa comuna se eligen entre los miembros del partido. Los miembros del partido son 100 millones, que no son pocos, y se puede apuntar cualquiera. Es decir, si nos apuntan más es de nuevo porque no les interesa. Pero si tú te apuntas y eres miembro del partido, es como si dijéramos sacarse el carnet para poder votar. Si en Argentina te tuvieras que sacar un carnet para poder votar, sacar un carnet significa irte a apuntar, no que te hicieran un examen, irte a apuntar a una agencia estatal. Y el 90% de la gente ni siquiera se fuera a apuntar porque dijera, mira, a mí no me interesa, eso es lo que te decía del clima, de comparar la política con el clima, pero de los otros 100 millones, del otro, vamos a decir, casi 10% que está apuntado, eso se supone que sí que están decidiendo quiénes son esos miembros de la comuna, que a su vez elegirán a los miembros del Politburó y la oficina permanente, etc. Entonces, se supone que sí que hay una elección. En la práctica, hay mucho de meritocracia, de contactos, de guanxi, lo que llamamos en China. Entonces, tampoco es tan así. Pero bueno, ellos lo venden como que a su manera tienen una democracia. Yo más que intentar vender que en China hay una democracia, yo prefiero criticar la democracia occidental, en todo caso, pero porque me parece igual de hipócrita una cosa que la otra. Intentar explicar la democracia desde nuestros términos o desde sus términos me parece un ejercicio de equilibrismo muy, muy complicado. Hablando la semana pasada en privado para programar esta charla de hoy, salió el tema de un episodio de Black Mirror, que justo lo nombraste además. Un episodio alucinante, ¿no? Era con un sistema de premios y puntajes que tenía la gente, que bueno, en base a sus conductas o a sus acciones, bueno, tenía premios o castigos o recompensas. Y a partir de ahí tenía opciones para lo que fuera, desde viajar, crédito y ese tipo de cosas. Eso vos me habías dicho que, bueno, no hay mucha diferencia con Occidente. Acá, por lo menos, vos no podés acceder a un crédito si sos moroso, ¿sí? Moroso con el Estado, ¿no? Que tenés deuda con el Estado. Creo que no podés tener acceso a un crédito, no estoy con la ley encima. Pero allá en China, es como dicen, por ejemplo, o sea, si me ven en una marcha, si me ven cruzando una luz roja, no tengo acceso a un crédito, o es una fantasía que han creado con el tema o sea, del control, porque más allá del capítulo, es el control social, ¿no? que ejerce el Estado. Sí. Bueno, primero el capítulo yo diría que es mi serie favorita y dentro de mi serie es mi capítulo favorito, sin duda. Y yo me he reído mucho porque me lo han explicado mucho esto para explicarme China, ¿no? Esto evidentemente es una fantasía total, no existe en China ni eso, ni nada parecido, ni un 1% de eso. En todo caso, como te decía, no te decía que en Occidente fuera lo mismo que en China, sino, en todo caso, el control social es algo que hemos colocado en la sociedad y te ponía el ejemplo de un crédito. Y yo voy a pedir un crédito al banco y el banco me hace un estudio, me estudia y yo paso a ser un número en una hoja Excel. Entonces me coloca cuánto es mi nómina, cuánto es mi sueldo, cuántas propiedades tengo, qué pongo como garantía, si estoy casado, si tengo hijos, si no tengo hijos, si llevo 10 años trabajando y tengo un contrato fijo, si no lo tengo. Y de ahí sale un cálculo. De hecho, tengo un primo mío en España, trabaja analizando ese cálculo, que ahora ya lo hace una máquina, que se le coloca un algoritmo y decide si sí o si no, pero los que quedan en un territorio intermedio, esos pasan por un filtro humano, y él es el filtro humano que dice si sí o si no.
y muchas veces me explica sus dificultades para decidir, porque dice, claro, es una persona que solo tiene 3 meses de contrato, pero ha entrado en una empresa que no suele despedir a nadie, que está en crecimiento, que no sé qué, podemos autorizarle, no podemos. Eso es control social. Eso es lo que hemos hecho toda la vida con un seguro. ¿Por qué a ti te cobra, no sé, $600 el seguro del coche y a mí me cobra 300? ¿Por qué? Con el mismo coche. Pues porque tú tienes un historial de accidentes, por ejemplo, o yo no lo tengo, o tú tienes hijos y dan por sentado que serás más responsable, o tu coche es rojo y el mío es azul y piensan que el coche rojo lo compra gente que le gusta más la velocidad. Eso es los cálculos que salen en el episodio de Black Mirror exagerados, pero que hacemos en Occidente. Y en China hacen exactamente lo mismo. Pensar que por cruzar un semáforo en algún lugar me suben o me restan un punto es una locura, es una total barbaridad. O si voy, en China no hay marchas como lo que decís lo que hacéis en Argentina a ese nivel, pero que va, si uno se manifiesta ahora, por ejemplo, con el tema del COVID, ¿no? Que han roto unas barreras y han salido. Tú piensas que hay una app que ahí le van bajando 10 puntos a cada uno de los que ha tirado, de los que se ha enfrentado a un policía. Eso no existe. Pero vamos, es que nadie en China conoce esto. De hecho, los extranjeros que vivimos en China conocimos el tema de China por Black Mirror. Nadie, y nos estuvimos riendo, o sea, siempre nos reímos comentando estas cosas porque nada, absolutamente nada que ver. Pero es más, en la televisión española, por ejemplo, hay programas de televisión donde se ha explicado y le dan como un sentido y te dicen, esta persona, no sé qué, no pudo esto y entonces no podía comprar billetes de avión porque tal cosa. Bueno, era un criminal convicto, no sé qué le pasó a esa persona, pero el 99,99999% de los chinos ni han visto jamás nada del crédito social, ni jamás han visto subir una cifra o bajar otra, más allá de lo que digo, de cuando vas al banco a pedir un crédito, pues sí, te analiza, igual que nos analiza en Occidente, cuando te haces un seguro de coche o todo lo demás, o cuando voy a alquilar un piso y el tipo me mira de arriba abajo, me resume para ver si este tipo es de fiar, si no es de fiar, si le alquilo el piso o prefiero una familia de chinos, porque los extranjeros son raros. Ese es el tipo de especulación que hacemos todos, pero no hay ninguna app ni nada parecido que haga nada de eso. Es una locura que se expliquen ese tipo de cosas por la tele. Súper interesante porque se habla tanto de China desde afuera, y bueno, yo te estaba escuchando en redes, en tu canal de YouTube, que lo voy a poner tu enlace abajo para que la gente empiece a verte y a seguirte, que quería saber hasta dónde hay libertad, no hay libertad, qué es la libertad o qué es la libertad para la sociedad china y para Occidente, ¿sí? Y faltó hablar sobre el tema económico, ¿no? Sobre la gran apertura. El término tasas chinas nació de China, justamente. ¿Cómo es la economía? ¿Cómo fue la apertura? Capaz, si querés arrancar desde el principio del año 79, cuando tiraron abajo el gran salto adelante, la cultura de Mao, todo eso. Si querés arrancar desde ahí, o contame cómo es hoy la sociedad china en el plano Sí, económico. bueno, en el año 79 hay una anécdota muy interesante que la cuentan en varios libros, creo que la cuenta Kissinger en su libro, sobre China, que te explica que llega Deng Xiaoping a un granjero y le dice cómo estamos trabajando aquí, estas visitas que suelen hacer los políticos que van con toda su comitiva detrás. Habla con un granjero y le dice esto, ¿cómo funciona? Y me dice, yo aquí hacemos sandías. Y dice, ¿cómo funciona esto? Y dice, pues la primera es para mí y el resto son para el Estado. Dice, ¿y en toda esta finca cuántas salen? Dice, una. Y dice, muy bien. Dice, pues lo vamos a hacer al revés. A partir de ahora, la primera es para el Estado y el resto todas para ti. Y ahí es donde se produce una expansión brutal de la economía cuando lo que se dice, se privatizan, se individualizan las parcelas y se privatizan parcelas, agricultura, fábricas, etcétera, ¿no? Lo que se ha llamado islotes de libertad. Lo que iba haciendo China, porque tampoco estaban seguros del capitalismo, es ir acordonando zonas y ahí creaban mini países con una libertad total, con una autonomía total, autonomía en términos de legislación. Y claro, lo que sucedía es que no solo había una disparidad total entre el beneficio económico de esas zonas y el resto del país,
sino que se agolpaban los chinos en las puertas de esas zonas especiales para intentar entrar, ¿no? A mí me lo contaba, mi mujer es china y me contaba cómo vivía eso, cómo vivió el intentar entrar en zonas que estaban limitadas, y lo que había en China era una limitación. En China hay una cosa que se llama el hukou, que viene a ser como, no sé cómo lo llamáis en Argentina, es como el empadronamiento, lo decimos en España, que es el lugar donde vives oficialmente, ¿no? Quizá no Registro duermes civil, ahí. ponele, sí. Registro civil, vale. Eso es muy importante en China, es casi tan importante como el DNI, como el documento de identidad, que no se usa tanto, pero en cambio, o sea, se usa en la vida normal, pero el empadronamiento, el registro civil, te condiciona muchísimas cosas de tu vida, te condiciona dónde van a ir tus hijos a la universidad, qué servicios sociales, si es que hay algo de eso, puedes acceder, etc. Entonces, lo que hay en China, es un país de casi 1.500 millones, es una limitación de movilidad interregional, porque no podían permitirse que 100 millones de personas llegaran a las puertas de Shanghái, por ejemplo. Entonces, que es la provincia de al lado, 100 millones de personas, es decir, no es que vengan de todo el país. Con lo que las zonas especiales tuvieron un problema muy crítico, que es funcionan tan bien que todo el mundo quiere entrar en estas zonas especiales. Entonces, al final lo que se hizo es expandir esta economía libre al resto de China. Y eso es, por ejemplo, lo que yo me encontré en 2006, cuando llegué a China, que era un lugar también muy distinto a lo que me contaban los medios. A mí me contaban que para crear una empresa en China tenías que tener un socio chino, una locura. Pero bueno, se sigue explicando hoy en día. Yo me dedico a crear empresas para extranjeros en China, empresas 100% extranjeras, y 16 años después de que yo escuchara eso, todavía escucho por la tele a periodistas, a entendidos de China, a expertos en China decir que para abrir una empresa en China necesitas un socio extranjero. Bueno, pues entonces yo no debo tener trabajo porque me dedico a eso. Que necesitas hacer transferencias de conocimiento, porque entonces los chinos te robarán tu know-how y así es como China crece. Unas historias que por eso me revelo y por eso intento explicar cómo es mi vida en China y cómo ha sido mi experiencia, la de mis clientes, que me podrían refutar totalmente, me podrían decir, mira, Adrián, lo que estás explicando es mentira, cuando yo fui a abrir la empresa me dijiste que me tenía que asociar con tu amigo. Bueno, pues que salga alguien, ¿no? Y diga algo así. Evidentemente eso no existe. Entonces, lo que ha habido es unos niveles de libertad que, como decíamos, ¿por qué le llamábamos capitalismo salvaje? ¿Por qué millones de fábricas se colocaron en China? ¿Por qué de repente surgió el Made in China, ¿no? ¿Por qué crecían a tasas chinas? Como decís mucho en Argentina, cuando vais a crecer mucho, cuando esperáis crecer mucho, decís, crecimos a tasas chinas, ¿no? ¿Por qué crecían a ese nivel? Porque todo el mundo quería ir para allí y el dinero no tiene ideología, el dinero se iba para allí porque era donde más y mejor podía reproducirse. No había otro lugar en el mundo, ni Estados Unidos, ni de lejos, ni cualquier otro lugar donde un fabricante o un empresario pudiera hacer más dinero que en China. Por eso se iban a China. Porque lo que había era una seguridad jurídica, que eso es lo que muchas veces no entendemos. Cuando decimos dictadura comunista, lo que estamos confundiendo ahí es el modelo político con el sistema económico. Entonces, hay un modelo político autoritario, que eso nadie lo niega. De hecho, no hay libertad de prensa, no hay elecciones, todo lo que quieras. Eso es el modelo político. Pero después hay un sistema económico que es completamente libre, más libre de lo que es en ningún otro lugar del mundo. Quizá Singapur, Taiwán, habría 2 o 3 excepciones que se pueden considerar más libres que China. ¿Qué es lo que sucede? Que hay una serie de sectores que sí que están intervenidos por el Estado. Que a veces me dicen, ¿cómo no van a ser comunistas si interviene en la prensa, interviene en el ejército, interviene en no sé qué más? Bueno, es que cualquier dictadura de derechas o de izquierdas, interviene la prensa, interviene el ejército, ¿qué dictadura no intenta controlar esas partes básicas del sistema, ¿no? Para tener controlados a todo el país? Pero yo te hablo de la economía de a pie, ¿no? Entonces, es cierto que en China hay una serie de sectores, la energía, la banca, que están controlados por el Estado. Si te digo la verdad, esa sería la parte que es, vamos a decir, pública. Te digo la verdad, no es muy diferente al resto del planeta, porque si a mí me dicen, bueno, por ejemplo, te lo comparo con España, no conozco tanto el tema argentino en este caso, pero en España la energía o la banca son oligopolios. Entonces, de tener un oligopolio que está compinchado con el Estado a que eso sea estatal, me da un poquito igual, sinceramente, no noto la diferencia.
Entonces, a mí lo que me interesa es la otra parte, ¿no? En China hay un tercio de la economía, que sería esas empresas estatales y esos servicios públicos que son mínimos, prácticamente todos son empresas estatales, que sería la parte pública, y 2/3 de la economía que es completamente privada. Entonces, ahí las discusiones de esto es capitalismo de Estado, esto es socialismo con características chinas, etc. ¿Qué significa todo eso? Capitalismo de Estado, socialismo, comunismo con características, no sé, una cantidad de nombres. Significa justamente 2/3 de la economía más libres de lo que encontrarás en ningún otro lugar del mundo y 1/3 de la economía completamente intervenido. Ya te digo, ese tercio de la economía completamente intervenido no es muy diferente a nuestros países. No sé qué cambiaría de tener un oligopolio de energético como el que tenemos en España, un oligopolio bancario, a que eso fuera banca pública intervenida. No hay mucha diferencia, no hay una libertad, hay barreras de entrada, esos bancos en España se coaligan para evitar que otros entren a competir. Es decir, no, bueno, quien lo quiera ver como una ventaja que eso sea público, fantástico. Yo no lo veo desde los adoradores de lo privado. Yo no creo que sea una ventaja que eso sea privado en Occidente. Me parece que está intervenido. Entonces, a mí me interesan los otros 2/3 de la economía, ¿no? Que es la parte donde yo intervengo, que es la parte que me vienen mis clientes. Mis clientes no quieren abrir un banco en China. Entonces, ahí sí que entraríamos en cuidado, vas a entrar en lugares intervenidos, en economía del Estado, no. Mis clientes lo que quieren es montar una fábrica de ropa, una fábrica de zapatos, importar juguetes, vender perfumes en China, vender, no sé, aguacates, y todo eso es lo más privado que vas a encontrar en ningún lugar del mundo. Entonces, eso es lo que me gusta explicar, eso es lo que me gusta que la gente entienda para poder Sí, sí, sí. hacernos Yo una... te quiero hacer dos preguntas con respecto a eso. Uno, acá, yo te voy a hablar acá de Argentina, ¿no? Cuando a un cierto sector de la economía le va bien, el gobierno ataca con impuestos, regulaciones, restricciones y retenciones, porque creo que somos el único país del mundo con retenciones, ¿sí? Retenciones sobre las exportaciones. Así es. O sea, no te permiten crecer, ¿ok? O sea, no permiten que los sectores crezcan como ha crecido todos los sectores en China. ¿Eso sucede allá? O sea, encuentran, suponete, el sector tecnológico, que es lo que más habrá, supongo yo, crecido en China, ¿no? Ven que las exportaciones, o sea, ven que el boom tecnológico en China explotó. ¿Van sobre eso o permiten, o sea, o el sistema impositivo es normal, digamos? No, el sistema impositivo es normal y de hecho es relativamente, es muy parecido al europeo, pero relativamente mejor que el europeo. Ligeramente, voy a decir, mejor que el europeo, pero mejor con respecto a las empresas. Pero más o menos podríamos decir que es el sistema impositivo de un país normal, de un país medio. Si digo que no intervienen en los sectores que están destacados, habiéndome mencionado tú el tema tecnológico, alguien estará pensando en Alibaba, en que fueron a por el magnate, por Jack Ma. O Jack Ma. Pero esto es un tema político. Esto no tiene nada que ver con la economía. Entonces, es un tipo, bueno, sí que tiene que ver con la economía porque puso en duda al sistema bancario chino, justamente por ineficiente. Entonces, él iba a crear un sistema que podía reventar toda la banca pública china. Entonces, se metió demasiado donde no le tocaba y le cortaron las alas. Por lo que decíamos antes, porque el gobierno chino al final tiene poder total sobre el país y si se le cruza un día un cable, pues pueden actuar. Pero no hay una idea de actuar sobre el que le va bien o sobre... Por ejemplo, yo hay algo que explico que es también muy difícil de entender para los occidentales, igual que decía que es muy difícil de entender que no quieran hablar de política, es muy difícil de entender para un occidental que un chino jamás se le haya pasado por la cabeza ni un milisegundo que un chino más rico debería repartir su riqueza con él. Eso es imposible. Eso no existe en la conciencia de un chino. Comunismo Es decir, cero. comunismo cero. Son absolutamente meritocráticos. Es decir, si un tipo tiene más dinero que yo, es porque se lo ha ganado. Y yo jamás pensaría que puedo tener algún derecho sobre ese dinero. Cero. Es decir, claro, como no hay partidos políticos que te prometan eso, no se fomenta ese populismo, porque si hubiera democracia, enseguida habría un partido político que le diría a la gente, pero no te das cuenta que ese hombre es muy rico y tú podríamos repartir ese pastel, pero eso no existe. Entonces, los chinos piensan
Si les va bien, piensan que les va bien porque se lo merecen, y si les va mal, piensan que les va mal porque se lo merecen. De hecho, esto es así hasta el nivel de corrupción. Es decir, yo cuando llegaba a China y veía la corrupción, antes había muchísimo más, cada vez hay menos corrupción, esto ha bajado casi en vertical, te diría, pero había muchísima corrupción. Y yo lo decía a un chino, ¿no te da rabia que ese tipo, por estar en esa posición, pueda decidir quién entra y quién no entra y nos deje fuera? Y me decía, sí, me da mucha rabia. Ojalá estuviera yo en su posición para poder hacerlo yo. Es decir, es una cultura completamente diferente a la nuestra. No le daba rabia a lo injusto del sistema, le daba rabia no ser él el que estuviera en el sistema. Por eso digo que son mucho más transparentes que nosotros. Eso pasa también en Argentina. En Argentina tenéis muchísima corrupción, pero la gente, en lugar de ser transparente y decir, a mí me gustaría estar en ese cargo para poder ser yo el corrupto, no. El que está en la oposición habla del corrupto como si cuando él fuera a entrar fuera a ser mucho más sano y mucho más limpio todo. No, entro para colocar a mis familiares, para llevarme el máximo de dinero posible del Estado y todo lo demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, los chinos son mucho más transparentes. Pero volviendo al tema de las desigualdades, si ya desde el punto de vista del pobre no hay un afán de quedarse con el dinero del rico porque no se lo merece, porque no se lo ha ganado, y esto no hay nadie que se lo diga, como digo, esto sale de su mente, no tiene ningún sentido intentar castigar a los sectores que les va bien. Lo que queremos es que los sectores que les va bien les vaya doblemente bien para que contraten más gente, para que funcione mucho mejor la economía. Entonces, claro, es un cambio de concepto total con lo que tenemos en Occidente. Hay países que aplican impuestos sobre las personas y no sobre las empresas, o aplican más impuestos sobre las personas, sobre las ganancias personales que sobre las empresas. Bueno, y acá en este país que le aplican impuestos a las personas, a las empresas, a los árboles, todo, ¿no? Allá, ¿cómo es el sistema impositivo? Si lo sabes. De las empresas de las personas no te puedo decir mucho. De las empresas es parecido. Yo diría que en todos los países hay impuestos. Nosotros en España decimos el IRPF, impuestos sobre personas físicas, impuestos sobre personas jurídicas. En ese sentido es parecido. Lo que no hay es esa adoración por los impuestos que hay, por ejemplo, en Argentina. Argentina es uno de los mayores infiernos que hay en el planeta a nivel impositivo, si no el mayor. Pero en China, por eso no tiene nada que ver, ¿no? Quitémonos de la cabeza esa idea de dictadura comunista. Todo lo contrario, cuando la discusión, por ejemplo, en España o en Argentina es, pongámosle, yo esto lo escucho mucho de Argentina, ¿no? Pongámosle plata en el bolsillo a la gente. Pongámosle plata en el bolsillo a la gente significa que yo voy a quitarle dinero a los que a mí me parezca y le voy a poner dinero a los que me puedan votar, ¿no? Básicamente es eso. En China no, en China pongámosle dinero en el bolsillo a la gente es no les quitemos dinero del bolsillo a la gente. Entonces, por ejemplo, durante la crisis vamos a decir, empezó en 2007-2008 en Estados Unidos, 2008 a 2016 en el resto del mundo, esa década que hemos tenido de recuperarnos de esa crisis, todos los países del mundo subieron impuestos. Subieron impuestos porque como estábamos en crisis, el Estado necesitaba más para ayudar a más gente. En China se bajaron los impuestos. En China siempre, desde el año 79, siempre se bajan impuestos. Entonces, por ejemplo, en España, para que nos hagamos una idea con datos reales, yo me fui de España con un IVA del 16%, después subió al 18%, hoy está creo que en el 21 o en el 23%, no estoy seguro. En Argentina el 21%. Vale, en China, yo llegué a China con un 17%, hoy está en un 13%. Es decir, el cambio de nivel de impuestos ha sido uno que estaba más bajo los ha puesto más altos y el que los tenía más altos los ha puesto más bajos, ¿no? Es decir, no solo empezaban desde un punto de vista descompensado, sino que han ido en direcciones opuestas. Y han ido en direcciones opuestas porque China tendrá muchas ideas sociales y todo lo que quieras, que es lo que sale en la prensa, pero cuando necesita reactivar la economía sabe que la mejor manera es bajarle impuestos a la gente para dinamizar la economía, ¿no? Y todavía hoy, cada vez que quieren, por ejemplo, hay una isla en el sur de China que se llama Hainan, que le llaman el Hawái de Asia. Es una provincia, es muy turística, pero es relativamente pobre. Y lo que han hecho cuando han querido dinamizarla es poner cero impuestos, convertirla en un paraíso fiscal dentro de China. Entonces han creado un Hong Kong, decimos, con cero impuestos, con cero IVA, y de esa manera intentar dinamizar esa provincia. Entonces, esas zonas económicas especiales que en su día se abrieron, cero impuestos,
Cuando se fue extendiendo por todo el país, se colocó unos impuestos normales, vamos a decir, como decía, de un país medio, pero cada vez que quieren dinamizar una zona, vuelven al cero y saben que eso se multiplica, porque los chinos... ¿Y se puede decir que es un gobierno intervencionista? Entonces, Si esto es una discusión que tengo muchísimo con las personas, si entendemos intervencionista como que intenta dominar la economía, no. Si entendemos intervencionista como que intenta crear un marco que lo decide él bajo sus directivas y a partir de ahí todo lo que entra en ese marco es libre, me parece bien, podemos llamarlo intervencionista, porque eso es lo que realmente sucede. Es decir, ellos crean un marco económico y dentro de eso haz lo que te dé la gana. Yo ya te digo, yo soy un empresario, yo he vivido muy feliz en China desde el punto de vista empresarial. Mis clientes también, todos los compradores, tengo compradores argentinos, tengo compradores de todas partes del mundo que han actuado en China con total libertad, porque si no te sales de ese marco, no hay ningún problema y tienes una total libertad para hacer negocios. Eso es intervencionismo. Bueno, lo que hizo en... Mucha gente me dice, no, China creció gracias al gobierno chino. ¿Por qué? Porque en 1979 decidieron eso. Bueno, pues sí, si para ti intervencionismo es que un político diga yo me quito de en medio para dejar un mercado libre, perfecto, ha tomado la decisión correcta. Es una decisión política, sí. La decisión de quitarse de en medio también es una decisión política, ¿no? Habitualmente asociamos el intervencionismo en que el Estado va a dar puestos de trabajo, que el Estado va a subir impuestos porque es mejor que la economía la dirija. sube impuestos en un lado y baja en otros, o sea, Sí, en ese sentido no, para nada, para nada. De hecho, a mí me gusta mucho un dato que después me discute mucho y entro en la discusión y me parece bien la discusión, ¿no? Porque no es un dato absoluto, pero es un dato bastante relevante, que es peso del Estado sobre la economía. Entonces, ¿cuánto? Como te decía antes, el peso del Estado sobre el PIB en China es de 1/3, es de un 33%. Creo que ha subido algo durante la pandemia, no sé si ha subido al 35%, que es el máximo que ha estado jamás desde 1979. Eso para mí es muchísimo, pero comparado con Europa, comparado con Argentina, eso es un paraíso. Es decir, no hay ningún Estado occidental que intervenga menos en la economía que China. Estados Unidos interviene más en la economía que China. Es más intervencionista. O sea, por si la audiencia no lo tiene claro, el peso del Estado sobre el PIB significa de cada $3 que circulan por China, 1 está, digamos, manejado por el Estado, son cosas que hace el Estado, y 2 son manejados por lo privado, teniendo en cuenta que lo privado es lo más libre que hay en el planeta. Pues bien, esos $2 por cada dólar que maneja el Estado, esa es una proporción que no existe en Occidente. En Estados Unidos es mayor, es ligeramente mayor, pero es mayor. En España es mayor, en Francia es el doble. Francia casi $2 los maneja el Estado por 1 del en gobierno privado. Argentina es 7-3. Bueno, pues ahí estáis, es más, o sea, es más del doble el Estado de lo que es la economía privada. Y el problema de Argentina y de cualquier sociedad que funcione así es que eso solo puede ir a más, porque obviamente esos 3 que soportan a los 10, porque no soportan a 7, soportan a los 10, esos 3 cada vez se ahogan más, y al ahogarse más se reducen, y como se reducen el Estado piensa que tiene que ayudar a más gente, por tanto tiene que apretar más. Entonces, en China es todo lo contrario. Cuando quieren expandir, lo que hacen es reducen la parte del Estado. Ya digo, en pandemia nos hemos vuelto todos locos y son números que quizás son difíciles de analizar. Cuando salgamos de la pandemia veremos hacia dónde vamos, pero en China cuando quieren dinamizar el país, lo que hace el Estado es quitarse de en medio, no agregar más Estado. Sí, sí, sí. Adrián, viendo después de esta charla que tuvimos, que políticamente tienen una forma de vivir un poco particular y económicamente, o sea, es una economía floreciente. ¿Es una sociedad particular con respecto al resto de las sociedades del mundo? ¿La consideras así? No digo rara, pero, o sea, por Sí, sí es cierto. Hace poco alguien me entrevistaba y me decía, los chinos no tomaron el inglés como lengua franca, como todos los demás, o algo así. Y yo decía, bueno, es que nuestro idioma, el español o el inglés o lo que sea, nuestra cultura o nuestra religión, no es el estándar de nada. Entonces es cierto que los chinos han sido muy orgullosos, también porque es el pueblo vivo más antiguo del mundo, pues están muy orgullosos de su cultura, de su idioma. Es un idioma muy arcaico, es cierto, es horrible el chino para entenderse, pero
es suyo y le tienen cariño porque es suyo, igual que su cultura, igual que sus bailes, igual que su música, igual que todo lo demás. Entonces, ellos no han querido adaptarse. Entonces, en ese sentido sí son muy particulares y eso se ha unido la época comunista, que ha sido una época muy cerrada también, igual que Japón, pero en China lo tenemos más reciente, han tenido épocas, siglos de cerrarse al mundo, de abrirse al mundo, de cerrarse al mundo, de abrirse al mundo. El problema es que Japón no lo ha tenido recientemente y China sí. China desde el año 49 se cierra al mundo y se vuelve a abrir en el año 79. Y se vuelve a abrir económicamente, pero no se abre informativamente, eh, comunicativamente, vamos a decir. Entonces, los chinos han vivido, no desde el 49 al 79, sino casi desde el 49 hasta hoy, sin saber demasiado sobre lo que pasa afuera, y los de fuera vivimos sin saber demasiado lo que pasa dentro. Y eso ha aumentado las diferencias. Si hablamos de una globalización donde en todos los lugares encuentras un McDonald's, que en China también encuentras McDonald's, pero quiero decir, si yo, por ejemplo, lo vivo con otros países de Asia. Yo vivo partes de mi año en Tailandia, en Vietnam, en Camboya, y yo veo que los niños camboyanos se parecen más a nosotros que a los chinos. Los niños tailandeses se parecen más a nosotros que a los chinos. Y dices, ¿cómo puede ser esto? Y es porque se informan por YouTube, están discutiendo en Twitter, su cantante favorita es Beyoncé, su serie favorita es Prison Break o Black Mirror o todo esto. En cambio, los chinos no ven nada de eso. Y eso es muy impactante en una sociedad, ¿no? Para bien o para mal. Podríamos discutir si Twitter aporta algo a las mentes de las personas o es pérdida de tiempo, pero es cierto que como mínimo separa esas dos sociedades, ¿no? Entonces esa globalización no es completa y eso hace que los chinos, yo cuando me viene un empresario, esto es un ejemplo que cuento siempre porque es literal, y me dice, Adrián, yo he vendido en 30 países con esta técnica y China será el número 31, le suelo decir, pues a lo mejor China no es el número 31. Pero Adrián, si he vendido en Vietnam, he vendido en Tailandia, sí, perfecto. Pero es que China es otra cosa. Es decir, porque seas un español o un norteamericano que haya vendido en Tailandia y pienses que ya conoces a los asiáticos, no, no conoces a los chinos. Los chinos se diferencian más de los asiáticos que los asiáticos de nosotros. Entonces, eso sí lo hace una sociedad única en muchos aspectos. A mí me interesa el aspecto económico, ¿no? Pero el político, como te decía, también es muy fuerte por las cosas que te decía, bueno, en general todo condiciona, ¿no? El ser humano. Sí. Cerrando un poco la charla, Adrián, viste que el programa le puse de título Guerra de propaganda contra China, con un signo de interrogación, que si hay una guerra o no de propaganda contra China. Eso, primero quiero saber si vos coincidís con eso, y segundo, si es que coincidís, si se debe a que, claro, China se está empoderando económicamente, y qué más quisiera el mundo que se descentralice la economía en uno o dos sectores, y que, bueno, que haya más polos económicos, ¿no? Cuanto más se descentralice, mejor. Desde un punto de vista incluso liberal, ¿no? Sí, a ver, hay muchas cosas ahí que has dicho. Empezando por, perdón, al principio de la pregunta ha sido... No, que el programa le puse Guerra de propaganda contra China. Sí, Si consideras que respuesta corta, sí, hay una guerra total de propaganda contra China. También, y ahora te la desarrollo un poco más, yo suelo decir que el problema de la información de China, el problema por el que yo tengo un canal de YouTube para explicar las cosas que no salen en la prensa, es porque por un lado los chinos son muy cerrados y son muy celosos de la información, y por otro lado la prensa occidental toda la información que no le da se la inventa. Entonces ahí hay un 50% de culpa para cada lado, o quizá hay más culpa de los chinos porque son los que empiezan cerrándose, no sé, cada uno que evalúe el porcentaje de culpa, pero hay culpa por los dos lados. Entonces, yo suelo decir que los chinos tienen un firewall que no les permite conectarse a YouTube, a Twitter, a Facebook, a Instagram, pero ellos no tienen la culpa, ellos tienen un gobierno autoritario que no les deja. Entonces, de alguna manera son inocentes de esa falta que tienen. Nosotros no nos estamos informando sobre China voluntariamente. Nosotros nos hemos autoimpuesto un firewall que podríamos evitarlo, pero nos lo autoimponemos leyendo una prensa que está absolutamente manipulada, que tiene unos objetivos concretos, y pudiéndonos informar, estamos igual de ciegos que los chinos. Es decir, ese muro nos está afectando a los dos por igual. La diferencia es que lo nuestro es voluntario, porque nosotros no tenemos ningún gobierno imponiéndonos, ¿no? Entonces, tanto que nos sentimos superiores, con esa superioridad moral con la que juzgamos a los chinos habitualmente, bueno, pues deberíamos tener como mínimo el sentido crítico para poder tener más información, buscar la información de fuentes, de personas que iban en China,
que te puedan contar cómo es la vida allí y no lo que te cuenta la prensa habitualmente, ¿no? Entonces, todo esto para decirte que sí, que desde luego una estrategia desinformativa o con una información negativa sobre China total. ¿Por qué sucede esto? Pues yo lo suelo asociar al crecimiento de China. Es decir, cuando yo llegué a China, en el año 2006, China no salía por la tele en España, no le interesaba a nadie. Suelo decir que lo último que sabemos desde Tiananmen, el incidente de Tiananmen en 1989, hasta la siguiente información que tiene el 99% de la gente del mundo sobre China son los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008. O sea, desde Tiananmen hasta 2008 no sabemos absolutamente nada sobre China. No conocemos ni al presidente, ni nos interesaba. Cuando la gente dice, es que China ha crecido gracias al Plan Quinquenal. Plan Quinquenal no habíamos oído hablar de él en la vida. En la vida porque no afectaba para nada la economía china, porque era un estado mínimo y porque no nos interesaba China. Entonces, a partir del año 2008-2009, según las estimaciones, China supera a Japón, se coloca segunda economía del mundo y ya se empieza a calcular cuándo superará a Estados Unidos. Y ahí empiezan los problemas. Empiezan los problemas porque empezamos a ver una amenaza, porque además seguían creciendo a tasas chinas, seguían creciendo, ya no crecían un 12%, pero crecían un 8 un 9% anual. Sí, Eso sí. es una barbaridad para un país que es el 20% del mundo. O sea, es inasumible para el resto del mundo, ¿no? Entonces, eso por ese lado, por el lado de si hay una batalla informativa contra China. Desde luego, la hay por todos los lados y se aprovechan justamente de eso, de que China no es nada transparente con la información. Entonces utilizan una debilidad autoinfligida china, que es como tú no vas a dejarnos ver lo que hay, podemos decir lo que queramos a nuestra población porque va a ser incomprobable. Y entonces tenemos todos estos escándalos de mano de obra esclava, de gente, te decía, yo he vivido en esa provincia. Habla gente que no ha estado jamás en China o que ha estado en China y no ha estado jamás en esa provincia. Para que te hagas una idea, un vuelo desde donde yo vivía hasta Shanghái son 7 horas. Son 5 más 1 de 1 hora y media. Es decir, es muy grande China para poder evaluar las cosas desde un hotel de 5 estrellas en Shanghái, que es lo que suelen hacer la mayoría de analistas o Sí. responsables internacionales, ¿no? Desde Beijing o desde Shanghái te explican lo que pasa a 4.000 kilómetros o a 2.000 kilómetros. Entonces, bueno, y es un poquito lo que te quería explicar con respecto a la guerra informativa que hay contra China. Sí, me hace pensar en un término que se usa acá, bueno, en todo el mundo, que es la paciencia de la araña, ¿no? Que tiene China, por eso va a su ritmo, que tiene un crecimiento feroz, pero capaz como que no le importa lo que dicen de ellos, ¿no? Y ellos siguen haciendo su vida, digamos. Y encima... Miro mucho. Yo lo comparo mucho con los chinos. Yo no sé cómo son los chinos en Argentina, porque sé que vienen de una región diferente a la que vienen en España. La mayoría creo que son de Fujian. Pero yo comparo mucho a China con los chinos que tenemos en nuestros países. Y verás que son gente que no se mete en peleas, que no viene a nuestro país a pedir cosas, que se dedican a trabajar, viven en un mundo relativamente invisible, parece que no están en nuestra sociedad. Nadie sabe, muchas veces dice, oye, ¿los chinos no se mueren o qué? Porque nunca he visto un entierro de un chino. Hacemos chistes de ese tipo porque están como en una capa inferior de la sociedad, ¿no? No molestan, no se quejan, no generan problemas, no se meten en peleas, ¿no? No sé. Eso es China en el mundo. China es un país que iba creciendo a base de esfuerzo, de trabajo. Ha sido una economía creciente y no se ha metido con nadie. Hasta que ha llegado un momento en que ha empezado a ser una amenaza para el mundo. Una amenaza desde nuestro punto de vista, desde el suyo, ¿no? Desde el suyo lo que pertenece, ¿no? Obviamente. Entonces, bueno, Adrián, te agradezco, la verdad que una charla súper larga, pero para mí aclaraste, perdón, muchos puntos sobre China y bueno, espero que a la gente también le guste. Te agradezco y bueno, si querés, tenés un minuto para despedirte. Sí, no, yo lo que suelo decir cuando me entrevista a alguien es, nos puede gustar más o menos China. Yo fui a China a observar, fui como un explorador, fui a aprender, porque creo que tiene muchísimas cosas de las que podemos aprender. No fui a exportar mi modelo, a colonizar mentes, como hemos hecho los europeos toda nuestra vida, ¿no? Llegar a los sitios a imponer nuestro sistema. Quizás es injusto su sistema, no lo sé, quizás es horrible, pero yo llegué ahí como un invitado
y lo que intenté fue observar al máximo lo que podía, intentar beneficiarme yo sin perjudicar a nadie y jugar sus normas y dentro de sus normas intentar prosperar, ¿no? Y de esa manera he aprendido muchísimo sobre China. Yo entiendo que hay muchísimas cosas que no nos gusten, pero sí que para tus oyentes, si tenemos esta capacidad de esta mente abierta o lo intentamos, la idea sería intentar aprender, porque en el momento en que quitemos un poquito el fango y nos adentremos a lo que es la cultura china, no la cultura ancestral de no necesitamos aprender música china horrible, ¿no? Pero sí que hay muchísimas partes de la sociedad china, ping-pong justamente sería una que me decías que he dado el clavo sin querer, pero hay muchísimas cosas. Yo a nivel empresarial he aprendido muchísimo, yo me he casado con una china. Estoy enamorado de su cultura, cada día descubro cosas nuevas, para mí es un shock diario y yo diría eso, ¿no? Intentemos beneficiarnos al máximo de lo que podamos aprender, descartemos lo que no nos guste para nuestra sociedad, pero yo estoy seguro si vinieran mañana los extraterrestres, no tomaríamos las cosas que hacen mal o que hacen y que son horribles en nuestra civilización. Intentaríamos comerciar con ellos, intentaríamos beneficiarnos de su tecnología, no sé, y no diríamos, no, esta gente se comen a los niños en su planeta, hay que ir y deshacer su planeta, ¿no? Y destruirlo. No, intentaríamos mantener las distancias, aprender al máximo, comerciar, que es lo que hacíamos desde la época de la ruta de la seda, justamente, ¿no? No dedicarnos a exportar nuestros modelos políticos, sino tú produces seda y yo tengo, no sé, especias o lo que sea, vamos a intercambiar y vamos a intentar crecer juntos, respetándonos, como se suele decir desde el punto de vista liberal, ¿no? Si no podemos convivir, como mínimo coexistamos, respetando nuestras vidas, ¿no? Ese sería el mensaje final. Bueno, Adrián, muchas gracias, te mando un abrazo desde acá y te molestaría en otra ocasión si te interesa y seguimos charlando de este tema. Desde luego, cuando quieras, ha sido un placer. Un Igualmente. saludo. Chao, Adrián. Adiós. Radio Antorchas y viva la libertad. Quedaron en el tintero tantas cosas que si ustedes están de acuerdo, dejando un comentario debajo de este video, lo vuelvo a llamar a Adrián para hacer una segunda parte sobre la verdad en China. Al menos vista desde un extranjero que vive ahí y no de parte de los medios, que de un tiempo a esta parte desinforman. Quedó hablar sobre la ruta de la seda. Quedó hablar sobre la política de COVID-0 que está implementando a punto de ser irracionales. Quedó hablar sobre su política internacional, hacia dónde apunta.
Quedó conocer más aún sobre la sociedad china y varios temas más. No sé si vos estás de acuerdo con ellos, si vivirías en una sociedad así, pero ¿no pensás, como dijo Adrián, que en Occidente nos están llevando hacia ese lado? Como hace tiempo, ahora en Occidente estamos sufriendo censura, control social y a todo esto, indiferencia de la sociedad hacia la política y dejar en manos de otros el designio de nuestras vidas, y un largo etcétera. En Occidente, y sobre todo en América Latina, mientras la derecha solo se limita a reaccionar bruscamente todos los embates que le mete la izquierda, nadie, ninguno de los dos, propone un camino serio y un proyecto en donde se tenga en cuenta al ciudadano común, a lograr que se pueda pensar en su bienestar. Te dejo la inquietud si en China lo consiguieron y si tenemos que aprender o no algo de ellos. Si te gustó este programa, dale like y decime qué te pareció este informe dejando tus comentarios en la casilla de mensajes. Siempre es importante saber tu opinión. Este canal trata de ser amplio y llamar a todas las voces, y todas ellas serán abiertamente escuchadas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale clic a la campanita para recibir notificaciones de futuros programas y amplía la comunidad de seguidores que día a día vemos crecer. Siempre recordad que nosotros hacemos estos podcasts solo por mantener vivas las ideas de la libertad. Nos une tanto a vos como a mí la pasión de querer dar la batalla cultural. Gracias a Radio Infoamba, que en su sitio web infoamba.com.ar repite nuestros programas en la semana. Agradecemos la difusión de nuestros podcasts. Hombres y mujeres libres, es un verdadero placer hacer este programa. Y sembremos entre todos las semillas de las ideas libertarias. Pasen una buena semana, cuídense y viva la libertad. Hola, soy Martín Menem y escucho siempre Radio Antorchas. ¡Viva la libertad! Los espero en el próximo viaje de Radio Antorchas, ideado por Capitán ANCAP. Por favor, tío Jaime.
Ideado por Capitán ANCAP.